En esta primera parte vamos a definir lo que es la presión. La presión se define como una fuerza normal ejercida por un fluido por unidad de área. En el sistema inglés, la unidad de presión es la libra fuerza por pulgada cuadrada. La presión en un punto. Nos dice que la presión es la fuerza de compresión por unidad de área y da la impresión de ser un vector. Pero un fluido en estado de reposo no cambia en la dimensión cuando tiene presión sobre el fluido. Para tener una relación para la variación de la presión con la profundidad, considérese un elemento rectangular de fluido de altura. A continuación, mi compañero Eduardo. Ahora les voy a hablar sobre el manómetro, otro instrumento de uso común para medir pequeñas y moderadas diferencias en la presión. Nota: consta principalmente de un tubo de vidrio plástico que contiene uno o más fluidos, como lo que es el mercurio, agua, alcohol o aceite. Este tiene una forma en U. Usa fluidos pesados para mantener el tamaño manejable dentro de los límites, como lo que es el mercurio. Otro tipo de dispositivo mecánico que comúnmente se utiliza para medir la presión es el tubo de Bourdon, nombrado así en honor al ingeniero Eugen Bourdon. Bueno, yo les voy a hablar del tema del capítulo 3. El subtema 3 se llama el barómetro y la presión atmosférica. La presión atmosférica se mide con un instrumento llamado barómetro. Con frecuencia se hace referencia a la presión atmosférica. Así obtenemos presión baja. Con esto se busca adquirir un balance. Si se escribe un balance de fuerzas, en la dirección vertical se obtiene la presión atmosférica es igual a la densidad por la gravedad por la altura, donde ρ es la densidad del mercurio, g es la aceleración gravitacional local y h es la altura de la columna de mercurio por arriba de la superficie libre. Nótese que la longitud y el área de la sección transversal del tubo no afecta la altura de una columna de fluido de un barómetro. Una unidad de presión que se usa con frecuencia es la atmósfera estándar, la cual se define como la presión producida por una columna de mercurio de 760 milímetros de altura a 0 grados Celsius. Bajo la aceleración gravitacional estándar, si se usara agua en lugar de mercurio para medir la presión atmosférica estándar, se necesitaría una columna de agua alrededor de 10.3 metros. La presión a veces se expresa en términos de la altura de la columna de mercurio. Por ejemplo, la presión atmosférica estándar es de 760 milímetros de Hg. La unidad milímetros de Hg también se conoce como torr en torricelli. Por lo tanto, una atmósfera es igual a 760 torr y un torr es igual a 133.3 pascales. Con eso adquirimos un balance y esa atmósfera, como ya se comentó, es una atmósfera estándar. 3.4 Introducción a la estática de fluidos. Relacionados con los fluidos en reposo es de lo que trata en general la estática de fluidos. Obtenemos hidrostática y aerostática cuando en la primera tenemos un fluido líquido y en la segunda el fluido es gas. Aplicando estática de fluidos, determinar las fuerzas. La fuerza que se ejerce sobre una superficie por un fluido en reposo es normal a esa superficie en el punto del contacto. Solo se tiene esfuerzo normal.
el cual es la presión y la variación de esta solo se debe al peso del fluido. Las fuerzas actúan en cuerpos flotantes o sumergidos. Las fuerzas que se generan, por ejemplo, en algunos dispositivos como las prensas hidráulicas y los gatos para automóvil. 3.5 Fuerzas hidrostáticas sobre superficies planas sumergidas. Superficie horizontal, la presión es uniforme y su magnitud es P es igual a P0 más densidad por gravedad por h, donde h es la distancia de la superficie a la superficie libre. Encontrar magnitud y punto de aplicación ya determinada sobre una superficie plana. Las fuerzas hidrostáticas forman un sistema de fuerzas paralelas. Necesita restar presión atmosférica y trabajar con presión manométrica, ya que un lado de la placa está abierto a la atmósfera y donde la presión atmosférica actúa sobre los dos lados de la placa y conduce a una resultante cero. Al punto de aplicación y magnitud es centro de presión, así como el punto de intersección de la línea de acción de la fuerza resultante y la superficie. Nombrando presión promedio igual a fuerza hidrostática resultante sobre la superficie superior, la presión promedio es aquella en el punto medio de esa superficie. 3.6 Fuerzas hidrostáticas sobre superficies curvas sumergidas. A una superficie sumergida, su determinación de la fuerza hidrostática resultante es más complicada, en virtud de que es común que se necesite la integración de las fuerzas de presión que cambian de dirección a lo largo de la superficie curva. La manera más fácil de determinar la fuerza hidrostática resultante que actúa sobre la superficie curva bidimensional es determinar las componentes horizontal y vertical por separado. Esto se realiza cuando se considera el diagrama de cuerpo libre del bloque de líquido encerrado por la superficie curva y las dos superficies planas que pasan por los dos extremos. El componente horizontal de la fuerza hidrostática que actúa sobre una superficie curva es igual a la fuerza hidrostática que actúa sobre la proyección vertical de esta superficie curva. Y asimismo, el componente vertical de la fuerza hidrostática que actúa sobre una superficie curva es igual a la fuerza hidrostática que actúa sobre la proyección horizontal de esta superficie curva, más el peso del bloque de fluido. La fuerza hidrostática resultante que actúa sobre la superficie siempre pasa por el centro del círculo. Esto se debe a que las fuerzas de presión son normales a la superficie, y todas las líneas normales a la superficie de un círculo pasan por el centro del mismo. De este modo, las fuerzas de presión forman un sistema de fuerzas concurrentes en el centro, el cual se puede reducir a una sola fuerza equivalente en este punto. Bueno, a mí me tocó hablar de la estabilidad y la flotación. La estabilidad y la flotación es hecho común que un objeto se sienta más ligero y pese menos en un líquido que en el aire. Esto es porque no está en reposo. Es decir, estas observaciones surgen a raíz que un fluido ejerce una fuerza hacia arriba sobre un cuerpo sumergido, en el que la oposición a la fuerza se debe al aumento de la presión en un fluido con profundidad. En otros casos, el aire despreciable surge a través de los efectos de flotación en los gases que denominan algunos fenómenos naturales importantes como el ascenso del aire cálido en un medio ambiente más frío y el comienzo de las corrientes de convección natural. Otro es la estabilidad e inestabilidad. Tal es el caso como un barco. Para un cuerpo sumergido o flotante en equilibrio estático, el peso y la fuerza de flotación que actúan sobre él se equilibran entre sí de manera inherente. Esos cuerpos son estables en la dirección vertical, en este caso, la dirección vertical que cuando un cuerpo sumergido neutralmente, flotante, se asciende o desciende hasta una profundidad diferente. El cuerpo permanecerá en equilibrio en esta posición.